Hola a todos, bienvenidos a otro video del canal Resolviendo Matemáticas. En este video vamos a resolver la pregunta de cuál fue el método que utilizó Tales de Mileto para hallar la altura de la Gran Pirámide Keops. Recuerden que Tales viajó a Egipto, viajó a Babilonia, en donde adquirió conocimientos de estas grandes culturas en temas relacionados con las matemáticas, la geometría, la astronomía, conocimiento que luego introdujo a los griegos y que de esta manera se fue extendiendo por toda Europa a lo largo de los siglos. Esta historia, como todas las historias antiguas, tienen muchísimas versiones. Sin embargo, lo que se puede constatar a través de escritos es que realmente Tales viajó a Egipto y que utilizó este método para medir la pirámide. Los detalles de las historias van cambiando de una versión a otra y cada quien se quedará con la que le guste más o le parezca que es la más razonable. La historia nos dice que visitando las pirámides de Egipto, Tales de Mileto se asombró mucho al observar la gran pirámide de Keops y que preguntó a la gente que estaba con él cuál era la altura de esta gran pirámide. Una de las versiones de la historia dice que nadie supo responderle. Otra versión de la historia dice que estaba acompañado de sacerdotes egipcios y que fueron ellos los que le explicaron cómo calcular la altura de la pirámide, utilizando el método que veremos más adelante. Y otra es que el faraón le pidió que resolviera ese problema, que hallara cuál era la altura de la Gran Pirámide, puesto que ya se había perdido el dato en el tiempo. Fíjense que en tiempos de Tales de Mileto ya esa pirámide era una antigüedad, ya tenía más de 1000 años de existencia. Si nos quedamos con la primera versión de la historia, que es aquella que nos dice que nadie pudo responderle la pregunta a Tales, esta versión continúa diciendo que Tales se quedó pensativo buscando la manera de resolver este problema, cuál es la altura de la pirámide, observando lo que tenía a su alrededor y viendo cómo podía utilizarlo para lograr su objetivo. Después de estar bastante tiempo en esto, le surgió la idea de utilizar las sombras proyectadas tanto por la pirámide como por un bastón que se dice llevaba consigo para poder calcular la altura de la pirámide. Buscó la manera de utilizar la naturaleza, en este caso la incidencia de los rayos solares que generan sombras para poder calcular esta altura de la pirámide. Lo primero que hizo fue clavar ese bastón de forma perpendicular en la arena, de tal manera que formara un ángulo de 90 grados con el suelo. Luego marcó una línea en la arena que le indicaría cuando la sombra proyectada por ese bastón, del que conocía previamente cuánto medía, midiera exactamente lo mismo que este. Es decir, si el bastón medía 1 metro, entonces esa marca le haría saber a Tales que la sombra proyectada también medía 1 metro. Esperó a que esto ocurriera y en aquel momento en que la altura y la sombra coincidieron, Tales fue a medir la sombra proyectada por la pirámide, tomando como partida el punto medio de la base de esta. Y concluyó que la altura de la pirámide en ese momento coincidía con el valor de la sombra proyectada por esta. Y resolvió el problema. Ahora seguramente muchos de ustedes estarán preguntando, ¿pero por qué? O sea, sabía 3 medidas. Sabía la altura del bastón, sabía la sombra del bastón, que además ambas coinciden, y como tercera medida tenemos la sombra de la pirámide. La relacionó entre sí para poder hallar la altura de la pirámide. Entonces, para explicar esto, lo primero que tenemos que suponer es que los rayos solares, que en este ejercicio están representados por esta línea y esta línea en dorado, vamos a considerarlos como paralelos entre sí. Y esta suposición se puede aceptar debido a la gran distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Este paralelismo para nosotros es importante porque nos ayuda a concluir que este ángulo y su ángulo correspondiente, o sea, este, son iguales, miden lo mismo. Y lo mismo podemos asegurar de estos otros dos ángulos correspondientes. Este ángulo, que es el ángulo formado por el rayo y la sombra de la pirámide o el suelo de la pirámide, es igual a este ángulo. Y también sabemos que la altura de la pirámide forma un ángulo de 90 grados con la sombra o el suelo. O sea que este ángulo y su ángulo correspondiente, que es este, forman un ángulo de 90 grados. Si ustedes se fijan, lo que Tales ha dibujado de forma imaginaria son dos triángulos con sus ángulos exactamente iguales. Solamente que uno es mucho más pequeño que el otro.
Veamos, este ángulo pequeño está formado por la altura del bastón, la sombra del bastón y el rayo de sol incidente. Y lo mismo ocurre aquí. Tenemos un triángulo formado por la altura de la pirámide, la sombra de la pirámide y el rayo incidente. Aquí ya hemos hecho más evidentes esos dos triángulos para que sea más claro de entender y ya podemos decir que el concepto en el que se basó Tales para medir la altura de la pirámide es lo que se conoce como triángulos semejantes. ¿Y qué significa eso? Son aquellos triángulos cuyos ángulos correspondientes son iguales, que ya lo hemos comprobado anteriormente, y por lo tanto sus lados correspondientes son proporcionales. Esto quiere decir que este lado va a ser proporcional a este lado de este triángulo, este lado va a ser proporcional a este lado y lo que es más importante para nosotros, este lado del que ya conocemos su valor, pues es la altura del bastón, va a ser proporcional a este lado, que es nada más y nada menos que la altura de la pirámide de Keops, que es lo que quería calcular Tales. Simplificamos la gráfica aún más. Vemos que aquí ya se han unificado esos dos triángulos y los hemos puesto en la posición que se conoce como posición de Tales, que significa que los dos triángulos se encajan partiendo de un vértice en común, manteniendo sus lados correspondientes paralelos. Y eso, bueno, eso es evidente. Este lado del triángulo es paralelo a este lado del triángulo más pequeño. Este lado del triángulo es paralelo a este lado del triángulo pequeño. Y por último, este lado también se mantiene paralelo a este lado del triángulo más pequeño. Bueno, pues una vez ya hemos comprobado que ambos triángulos son semejantes y que por lo tanto sus lados son proporcionales, ya no nos queda más que escribir esa relación de proporcionalidad. Sabemos que la altura de la pirámide va a ser proporcional a la altura del bastón y que esto es igual a la proporcionalidad existente entre la sombra de la pirámide y la sombra del bastón. Si reemplazamos los nombres por letras para hacerlo más fácil, diríamos que D es proporcional a A y esto es igual a la proporción existente entre C y B. Ahora que tenemos la fórmula clara y la estamos viendo en la diapositiva, podemos entender también por qué Tales, en el momento en que la medida de la altura del bastón coincidía con la medida de su sombra, dedujo entonces que la medida de la altura de la pirámide coincidía con la medida de su sombra. Y es que es muy sencillo. Si sabemos que A es igual a B, queda demostrado que D, que es la altura de la pirámide, tiene que ser igual a C, la sombra de la pirámide. Esto quiere decir que Tales tenía que esperar a que la sombra y la altura del bastón coincidiera. No, de hecho podía medir en cualquier momento, puesto que esta proporción siempre se va a mantener. Lo que pasa es que, como hemos visto, esperó hasta ese momento para poder simplificar los cálculos. De hecho, para entender esto último dicho, les recomiendo esta gráfica que encontré en esta página, que me parece muy bien hecha y muy fácil de entender, en donde se halla la altura de la pirámide, suponiendo que la vara mide 2 metros. Aquí, en este caso concreto, vean que la sombra del bastón es de 3,72 metros y la sombra de la pirámide, en este caso, es de 258,6. Vean que tenemos nuevamente las tres medidas y por lo tanto podemos hallar la cuarta, que es la altura de la pirámide. Simplemente hagamos los cálculos. X es la altura de la pirámide. Sabemos que es proporcional a la altura del bastón, que aquí dicen que es 2. Esto es igual a 258,6, que es la sombra de la pirámide, entre 3,72, que es la sombra del bastón. Si hacemos los cálculos correspondientes nos da aproximadamente 139 metros. La pirámide de Keops originalmente medía 146 metros, pero con el paso del tiempo ya saben que la erosión afecta a las pirámides, sobre todo en el exterior y en la punta de estas, por lo que ahora mismo está en torno a los 138, 139. Tales habrá medido algo intermedio entre esos dos valores, entre 146 y entre 138, que es más o menos lo que mide en este momento. Vean cómo ustedes pueden jugar en esta página con la posición del sol y cómo va cambiando a medida que jugamos con esta el valor que tienen las dos sombras, tanto de la pirámide como del bastón. Además también pueden rotarla.
Yo aquí hice coincidir el valor de la vara con el valor de su sombra, tal como hizo Tales. Vean que ahí lo igualé a 2 metros y da que la sombra de la pirámide mide 138,85 metros, que coincide con su altura. Have you ever felt? Are you listening? Damn.